En Europa, el proceso de fortalecimiento de las monarquías, iniciado en la modernidad, llegó a su punto culminante en el siglo XVII, con el auge del absolutismo, modo de gobierno en el que todo el poder se concentraba en la figura del rey. La calificación de absoluto en relación con el poder indicaba que este es ilimitado, sin restricción. Los monarcas aseguraban que su poder provenía de la voluntad divina y por eso los súbditos, habitantes del rey, le debían obediencia. Si se rebelaban contra su autoridad, desafiaban a Dios. El rey ejercía, la iniciativa de las leyes, dictaba la ley y no estaba sometido a ella, la conducción de la economía y el cobro de impuestos, la administración de justicia, la dirección del ejército y la declaración de la guerra y la paz según su criterio. Para ejercer sus poderes, el rey contaba con una burocracia de funcionarios que se ocupaban de hacer cumplir sus órdenes en todo el reino. Cobraban impuestos, ejercían justicia, integraban y dirigían el ejército, etc. En la mayoría de los países de Europa occidental, los reyes intentaron imponer el absolutismo, pero Francia fue el modelo de monarquías absolutas de esta época. El reinado de Luis XIV, de 1634 a 1715, de la dinastía Borbón, representó el triunfo del absolutismo en Francia. Este rey gobernó por sí mismo con la colaboración de un consejo privado integrado por abogados de origen burgués. Luis XIV trató de ampliar su poder a través de diversas guerras. Se enfrentó con Holanda, Inglaterra, España y el Imperio Alemán, y tuvo éxito con muchas de sus campañas. En el siglo XVII se extendió la doctrina económica conocida como mercantilismo, que considera que la riqueza de una nación se basa en la abundancia de metales preciosos que posee el Estado. Así, las monedas de oro y plata resultaban indispensables para sostener la organización estatal. Para obtener esta riqueza, el mercantilismo aconsejaba que el Estado interviniera decididamente en la economía del país, regulando, protegiendo y estimulando algunas actividades como el comercio exterior y restando importancia a otras como la agricultura que generaban menores ingresos. A partir del siglo XVII, la mayoría de los países de Europa occidental aplicó políticas mercantilistas. Esto creó una gran competencia comercial entre los estados. La pugna para obtener la mayor riqueza posible en oro y plata generó guerras entre ellos. Un ejemplo fue la Guerra de los 30 años. Durante el siglo XVII, Inglaterra vivió una profunda crisis política que desembocó en dos revoluciones. Este proceso puede entenderse como el fracaso por parte de los reyes de ese país para establecer la monarquía absoluta como sistema de gobierno. Durante la Edad Media, la creación del Parlamento. En el siglo XIII, fuertes conflictos enfrentaron a la monarquía inglesa con varios grupos sociales. Como consecuencia, en 1215, el rey Juan Sin Tierra se vio obligado a firmar la Carta Magna, un acta que limitaba la autoridad real en beneficio de la nobleza. Posteriormente se estableció el Parlamento, una asamblea convocada por el rey integrada por miembros de la nobleza y por representantes de cada comuna, propietarios rurales y burgueses. Durante la Edad Moderna, los intentos absolutistas de los Estuardo. La dinastía de los Estuardo gobernó en el siglo XVII con intenciones de imponer el absolutismo. Esta dinastía se inició cuando asumió el gobierno Jacobo I. A Jacobo I lo sucedió su hijo Carlos I, quien pretendió imponer la iglesia anglicana en Escocia y provocó un grave conflicto que derivó en el estallido de una rebelión. Ante la crisis, el rey convocó al Parlamento con intenciones de crear impuestos y recaudar fondos para sofocar la sublevación. La Cámara de los Comunes propuso entonces que el Parlamento se convirtiera en una institución permanente que gobernara junto al rey. Carlos I rechazó esta idea y disolvió la reunión parlamentaria. Como consecuencia, el Parlamento resolvió tomar el poder y gobernar sin el monarca. El enfrentamiento entre la corona y el parlamento desembocó en una guerra civil que duró de 1642 a 1649. Finalmente, el parlamento liderado por Oliver Cromwell derrotó a las fuerzas del rey. Este fue condenado y ejecutado en 1649. Luego, Cromwell al poder estableció una dictadura y aplicó un estricto puritanismo. También impulsó el dictado de las actas de navegación, muy importante para el futuro de Inglaterra. La Revolución Gloriosa. La dictadura de Cromwell produjo un gran descontento y por este motivo su muerte favoreció el regreso de los Estuardo al poder con Carlos II. Su sucesor Jacobo II pretendió gobernar sin consultar al Parlamento, pero en 1688, cuando estalló la llamada Revolución Gloriosa, el Parlamento convocó a María y a su esposo Guillermo de Orange, príncipe de Holanda, para que derrocaran al monarca y asumieran como reyes de Inglaterra. Jacobo decidió huir de Francia. Entonces, en 1689, Guillermo y María se convirtieron en reyes de Inglaterra después de firmar una declaración de derechos que aseguraba las libertades individuales y consagraba la superioridad de la ley por sobre la voluntad del rey. En adelante gobernó una monarquía parlamentaria o constitucional.